Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Se encuentra con nosotros Andrea Endara, politóloga, conocedora de la situación que vive el país en estos momentos. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Alberto, qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Andrea, los momentos que vive el país realmente destacan dos situaciones. Una, la convocatoria a Asamblea Constituyente, ya autorizada por la Corte Constitucional, con todo el proceso previo que existió de enfrentamiento entre el presidente y la Corte. Punto uno. Y punto dos, de modo coyuntural, el paro que enfrenta el país, organizado y gestionado por la dirigencia indígena de la CONAIE. Vamos con este segundo, que es un tema coyuntural y que hasta cierto punto el rato en que se solucione terminó. En cambio, lo otro tiene cuestiones para largo. Vamos con el paro. ¿Cuál es su visión? ¿Cree que el paro va a terminar en un momento dado? ¿Van a aceptar los indígenas tener un encuentro con el gobierno a fin de llegar a un acta transaccional? ¿O cree que ellos radicalizarán más su posición? Bueno, la situación el movimiento indígena es muy diferente a la situación, más bien, a la cohesión que existía en el movimiento indígena en los paros anteriores que son tan recordados a nivel nacional e internacional por los disturbios que generaron y las pérdidas que generaron al país. Pensemos en el de 2019, en el de 2022, que se estima que hubieron pérdidas de más de $200 millones, justamente por la paralización. Pero ese movimiento indígena que había en ese momento ya no existe. Vemos una CONAIE que está, a pesar de que hay un cambio de autoridad, está bastante fragmentada, y sus aliados también están fragmentados. La FENOCIN en su momento decidió apoyar al paro. Hoy nos levantamos con la noticia de que la FENOCIN había dado un paso atrás. Y hemos visto cómo este paro no ha logrado alcanzar los niveles de territorialización que hubieron en los años pasados o en eventos pasados. No han llegado por completo a Guayaquil, no han llegado a todo Quito, a excepción de ciertas vías, y se han concentrado en ciertos puntos en específico, como Imbabura, como Otavalo. Y esto nos quiere decir dos cosas. Por un lado, que ha perdido fuerza, y por otro lado, que la estrategia del gobierno, o que el gobierno preveyó muy bien el paro o lo que podía venirse, y por eso ha atacado de la manera que lo ha hecho, con esta extrema confrontación y militarización de las vías. No es extraño que el gobierno haya decidido pasar la sede del Ejecutivo en Babura, que era donde se iban a concentrar la mayor cantidad de manifestaciones. Vimos ayer también el fuerte componente militar en Otavalo, que se convirtió en el epicentro de esta situación. Dudo que exista una posibilidad de negociación o de articulación, porque no está en las opciones del gobierno. Para el gobierno, su decisión es ley y no hay una vuelta atrás, como quizás lo pensaron o lo hicieron Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Esta circunstancia de que no hay vuelta atrás, y por parte del sector indígena diciendo que ellos no cejarán en su lucha hasta no lograr la derogatoria del decreto que sube el precio del diésel, nos pone en una posición de enfrentamiento que podría alargarse por mucho tiempo. ¿Cómo cree usted que se puede llegar al final? ¿O simple y llanamente hay que esperar y que por consunción se termine?
A ver, hay un proceso de desgaste, o el gobierno creería yo que está apuntando a este proceso de desgaste de las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento indígena en particular. Hemos visto cómo se han bloqueado cuentas de dirigentes indígenas, como ayer, por ejemplo, coincidentemente, un medio comunitario se le fue revocada la licencia a través del Arcotel. Entonces, todos estos mecanismos que está utilizando el gobierno, llamar terrorismo a la protesta social, lo preocupante aquí, Alberto, es el excesivo uso de la fuerza por parte de los militares. Hemos visto como, por ejemplo, ayer, para que uno de los detenidos no diga su nombre, le pusieron gas lacrimógeno en la boca. Entonces, este tipo de situaciones afectan a la imagen del gobierno, que lo que necesita es fortalecerla previo justamente a la consulta que tenemos en noviembre. Entonces, el gobierno creo que está esperando o está buscando desgastar al movimiento indígena para que por sus propios medios ellos decidan parar para protegerse, porque ya no tienen la forma de seguir aguantando o supliendo los costos que un paro tiene para el movimiento. Dos cosas preocupan, tres realmente preocupan fuertemente en ese tema. Uno, la falta de apoyo del sector de transportistas, de otros sectores de la sociedad civil que han sido los clásicos que han participado. A los que se ha visto con los indígenas es a los del Partido Comunista Marxista-Leninista y algunas organizaciones adláteres del mismo corte. Punto uno. Punto dos. El corte de vías para el traslado de alimentos a diferentes provincias de la sierra y de la costa. Y tres, la violencia con la que los indígenas se han manifestado. Quemaron un cuartel de policía en Otavalo con los carros adentro. Intentaron bajarse un helicóptero con bazucas domésticas. Entonces, vemos que hay una violencia de parte de ellos y, sin embargo, en algunos niveles preocupa el exceso de la fuerza que utiliza el gobierno. ¿No cree usted que ese exceso de la fuerza, que podríamos llamar, está parejo al exceso de violencia que utilizan los manifestantes? A ver, la protesta o la resistencia siempre va a tener algunos pocos más violentos, que es lo que hemos visto y que usted ha mencionado, como el tema del cuartel, entre otros. Entonces, ahí vale y es necesario el uso progresivo de la fuerza. No obstante, hemos visto en otros episodios de protesta donde el uso de la fuerza ha sido desmesurado. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, incluso para protegerse de futuras demandas, es ir nivelando cómo utiliza la fuerza dependiendo del accionar. Porque aparte también dentro de las protestas siempre va a haber algún infiltrado que quiera maximizar y generar daño para afectar tanto a el grupo protestante como al gobierno nacional. ¿Podríamos considerar que estas acciones del gobierno actual pueden llevar a menguar totalmente el poder político que había manifestado y que había captado la CONAIE y luego con su brazo político Pachakutik? Bueno, yo creo que el gobierno ya ha logrado en un gran porcentaje, 60-70%, menguar ese poder que tiene a nivel político específicamente Pachakutik. Logró dividir al grupo de asambleístas de Pachakutik para que voten a su favor. La mitad de ese grupo, que eran 6, ahora 3, votan normalmente con el gobierno dentro de la asamblea. Entonces, eso ya nos dice que esa parte, ese movimiento, ese partido político está completamente fraccionado y es una representación real de lo fraccionado que está el movimiento indígena, así como también vemos parte del movimiento indígena que está a favor del gobierno, que trabaja con el gobierno, que recibe los bonos, los tractores que el gobierno ha dado y decide no salir a protestar al llamado de protesta y de resistencia de las autoridades.
Por eso es que tampoco ha sido tan fuerte y ha llegado a todo el territorio nacional. Vemos ciertos focos importantes, por ejemplo en Imbabura vemos como sí podría estar afectando ya en los próximos días temas de abastecimiento de alimentos, pero en el resto del país, a pesar de estos focos, ha logrado mantenerse los supermercados estables. Y un punto no menos importante, Alberto, es que en los paros anteriores el riesgo país se disparó y vimos ayer en las noticias que el riesgo país en cambio disminuyó un montón, cerca de 100 puntos, de 100 puntos dentro de un contexto de paro. Eso quiere decir que a nivel internacional se están viendo de manera correcta y favorable las acciones del gobierno. Existe una afirmación de ciertos sectores porque normalmente o de modo general el movimiento indígena se ha manifestado desde la provincia del Cotopaxi hacia el resto del país. Ahora empieza el tema en Imbabura y lo que sostienen ciertos sectores de analistas es de que la provincia de Imbabura podría ser la más afectada por el corte del negocio ilícito del diésel, ya que desde ahí se vende fuertemente cantidades hacia Colombia. ¿Podría darse la posibilidad? De comprobarse que en efecto hay una relación entre estos grupos que venden de manera ilegal el diésel hacia Colombia con la resistencia indígena o con el movimiento indígena, entonces sí, podría haber una correlación, pero correlación no es causalidad. Entonces, si no tenemos evidencias claras, no podemos afirmar que en efecto es por esta situación. El gobierno a lo mejor previno esta situación y por eso decidió trasladarse a esta provincia en particular. Pero no obstante, igual él decidió establecer un estado de excepción en las provincias con mayor cantidad de población indígena en el país, que desde donde podían salir estos focos de resistencia o de movilización. Volvemos en el siguiente bloque para tratar el tema de la consulta popular. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE. Crece sin límites. Como habíamos indicado en el bloque anterior, vamos a iniciar este segundo bloque con temas en torno a la consulta popular. Ya el Consejo Nacional Electoral publicó la convocatoria tanto a la consulta cuanto al referéndum y la parte importante es, ¿usted cree que el pueblo se va a pronunciar en torno a la posibilidad de crear una nueva constitución? Si vemos de que la constitución realmente es algo etéreo, algo sin cuerpo, que la gran mayoría de la gente no entiende de qué se trata, ¿cree que el pueblo diga sí por una nueva constitución? Bueno, es una posibilidad, Alberto. ¿Por qué? Porque como justamente usted menciona, la mayor parte de la población ecuatoriana no conoce en detalle qué tiene la Constitución, cuáles son los problemas y los aciertos de esta Constitución actual que tenemos. Y en ese sentido se va a dejar llevar por las narrativas que se impongan desde los espacios de poder, desde los partidos políticos. Y dado que en el Ecuador vimos una polarización muy, muy grande, probablemente vamos a tener dos narrativas muy fuertes: la impulsada por el partido de gobierno, donde es necesario una refundación de la patria, y eso se hace a través de la Constitución, porque la Constitución actual, de acuerdo a esta narrativa, no nos permite trabajar y luchar contra la inseguridad, contra el narcotráfico, poder traer mejores oportunidades de trabajo para los ecuatorianos. Entonces,
quienes apoyan y están a favor de el partido de gobierno probablemente van a ir por un sí, mientras que la otra parte de esta polarización que responde no solo a la revolución ciudadana, sino a una parte de la ciudadanía que está descontenta con el gobierno nacional, porque veamos también que el presidente ha perdido popularidad. Vamos a ver los nuevos datos a fin de mes que van a reflejar cómo está esa popularidad a la cara del paro nacional. Van a estar, que son un poco más críticos al accionar del gobierno, puede que voten en contra de la Constitución, o de la constituyente más bien, porque quizás el momento no es el adecuado para una constituyente y hay otras vías como reformas parciales a la Constitución, y sobre todo por el costo económico que esto implica. Entonces, no te puedo decir a ciencia cierta si lo van a apoyar, no lo van a apoyar, pero vamos a tener esta pugna entre estos dos grupos altamente polarizados. ¿Cuáles crees tú que deberían de ser los elementos esenciales de la Constitución del 2008 que tendrían que ser atacados, por decirlo de alguna forma, por la narrativa oficial para lograr convencer a la mayor parte del electorado en que voten a favor de la convocatoria a una asamblea constituyente? Bueno, el gobierno lo tiene bastante claro y por eso ya ha empezado a hacerlo. Por ejemplo, la cantidad de protección que se da. Y ojo, que la protección y el garantismo que tiene la Constitución no es malo per se. El problema con la Constitución actual es que ese garantismo no está explicado o posicionado dentro de las instituciones y dentro de los procedimientos, haciendo que haya esta profunda desconexión y se permitan estos desvíos que vemos en la actualidad. Pero posiblemente el garantismo va a ser uno de los temas que el gobierno va a impulsar como necesario cambiar la forma de producir en el gobierno, porque hay ciertas áreas que son exclusivas o competencia exclusiva del gobierno que no permite que la empresa privada pueda venir y eso aleja las inversiones. Entonces ese va a ser otro de los temas fundamentales que el gobierno va a atacar. Y tercero, las instituciones, especialmente la Corte Constitucional, que ya el gobierno ha implantado una narrativa de que es el enemigo del pueblo, aunque, y eso lo digo desde una perspectiva muy personal, ya la Corte con el paso a la constituyente se explicó y demostró más bien que no está en contra del pueblo ni está en contra del gobierno, solo está cumpliendo con sus competencias y exigiendo que se siga el debido proceso. Y contra el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces van a buscar una estructura de gobierno quizás más pequeña para refundar la patria, como el presidente lo ha mencionado. Dentro de esto se habla de la opción de un congreso, de una asamblea bicameral. ¿Tú crees de que el pueblo, el elector, entienda el objetivo real de una cámara bicameral en la que seguramente se incluiría en la parte senatorial el asunto de la designación o ratificación de los funcionarios cuyo nombramiento está en manos del Consejo de Participación en este momento? Depende mucho de cómo lo venda el gobierno nacional, porque nosotros llevamos muchísimos años sin un Senado. Se lo hizo o se lo intentó hacer más bien al inicio de la República y no se logró. Hay otras experiencias donde sí funciona, por ejemplo Chile, pero nuestra ciudadanía, Alberto, ahorita no está pensando en cómo debe funcionar el gobierno y si tenemos una o dos cámaras, sino que está pensando en cómo sobrevivir, cómo llevar el pan a la mesa. Entonces, lo que van a estar más pendientes es si esta propuesta de nueva constitución les va a permitir estar más seguros y poder llevar ese pan a la mesa y proteger a sus familias. Entonces, el hecho de que tengamos una o dos cámaras no va a ser fundamental para la toma de decisión del ecuatoriano. De lo que me acabas de decir, has tocado el punto álgido del tema constitución. Esto es lo que se refiere a las estructuras económicas y tributarias del país. ¿Cómo crees que lo deberían de presentar para que el votante
entienda de que es necesario un cambio estructural en el proceso económico y en el proceso tributario del país, dado de que hay una campaña profunda por algunos sectores, no por el gobierno, de que hay un exceso de imposición. Bueno, eso va a ir de la mano con de la gestión del gobierno, porque lo que se está sintiendo en este momento y del cual estos sectores están haciendo eco es que a pesar del 15% del IVA, a pesar de la tributación, no vemos resultados. Estamos tres de nuestras ciudades están entre las más peligrosas del mundo. La mayor parte de la ciudadanía o no tiene empleo o vive en la informalidad. Entonces, dependiendo de cómo el gobierno logre posicionar estos cambios y la necesidad de los impuestos y del cambio de la matriz productiva del Ecuador y de cómo funciona cómo va a funcionar más bien la productividad en el Ecuador, yo haría algo muy, muy simple, porque no toda la ciudadanía ecuatoriana ha tenido la oportunidad y el privilegio de estudiar. Entonces, una especie de comparación entre cómo estamos ahora y qué es lo que podría venir si es que hacemos estos cambios necesarios, para que ellos vean estas dos realidades o estas dos posibles realidades y así tomen una decisión informada. Otro punto álgido que yo veo y que han hecho público en estos días es el tema de la creación que da la Constitución anterior de lo que es las nacionalidades indígenas. Esa especie de país dentro de otro país que se creó a través de la plurinacionalidad. ¿Crees tú de que si se llega a tocar eso, va a ser aceptado por la mayoría o va a ser aceptado por los afectados, que serían el pueblo indígena? Bueno, yo no creo que eso sea aceptado por el pueblo indígena y por parte de la población que ha entendido que hay un tema de progresividad de derechos, entonces no podemos retroceder. Y si ya se le dio ese derecho a la ciudadanía indígena y sobre todo se reconoció a un grupo que por muchos años había sido excluido y por lo tanto se lo equiparó a un ciudadano como el otro, porque lo que pasaba antes es que eran ciudadanos de segunda clase, como hoy quizás son los migrantes o son la población que está en busca de medicinas y en busca de un tratamiento médico y hoy no lo tiene, que están considerados como ciudadanos de segunda, se los ve o se los percibe como ciudadanos de segunda clase. Entonces eso creo que podría ser un punto de fricción para la nueva constitución. Es un tema que yo no tocaría y lo dejaría lo dejaría ahí, o sea, no cambiaría. Quizás cambiarían las reglas para no tener tener esta sensación de que tenemos un país dentro de un país. Y lo explicaría mejor, pero no les quitaría esos derechos a la ciudadanía perteneciente a los pueblos indígenas. El último punto que creo yo que va a ser el álgido, el tema del IES. ¿Qué tratamiento crees que le debería dar dentro del discurso que debe presentar el gobierno al tema del IES? Bueno, creo que uno de los puntos fundamentales para que la ciudadanía apoye en ese tema del gobierno sería poner una serie de candados constitucionales para que el IES no se convierta en la caja chica del gobierno. Porque una de las razones de la crisis del IES actualmente, más allá de la corrupción que está enquistada en todos los espacios de nuestro país, tanto a nivel público como privado, es que durante mucho tiempo al IES se lo utilizó como la caja chica. Entonces dejó de invertir en lo que ellos necesitaban, en el propio IES, para pasarle al gobierno central. Y eso ayudaría a que en los planes que tiene el gobierno para salvar de la quiebra al IES, la ciudadanía lo pueda apoyar. Andrea Endara, le agradecemos profundamente por sus expresiones y por haber estado con nosotros en este tema que recién empieza. Le estaremos molestando en próxima ocasión. Un gusto, Alberto, yo encantada. Muy amable. Estuvo con nosotros Andrea Endara, conocedora de la política nacional y que nos ha dejado sus conceptos en torno a este tema de, como ya les dije,
que recién empieza y que tendremos su culminación en noviembre 15. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.